Siempre he pensado que Vargas Llosa debería leerse los libros que escribe, para evitar así que la gente sensible tenga que decir qué buen escritor y qué mal demócrata. Si Vargas Llosa se leyera sus libros, quizá le pasara lo contrario que al Dr. Jekyll de la novela de Robert Louis Stevenson, que cuando probaba su propia receta médica se convertía en el brutal Mr. Hyde. Sería maravilloso que Vargas Llosa hubiera leído, no sé, Conversación en la Catedral y hubiera entendido que buena parte de los políticos que ha defendido en su vida real iban camino de convertir sus países en algo parecido a la dictadura del general peruano Manuel Arturo Odría. Si el escritor peruano y nacionalizado español Mario Vargas Llosa no hubiera fallecido el mismo día que tenían lugar las elecciones en Ecuador, sin duda el Nobel de Literatura habría salido a defender la victoria fraudulenta de Daniel Noboa. Al día siguiente, si no la misma noche, habría hecho declaraciones apoyando la limpieza de la elección y la justa victoria del candidato vinculado al narcotráfico. Defendería al CNE ecuatoriano y habría dicho que los soldados que estaban allí en la lectura de los resultados, como si estuvieran deteniendo a narcotraficantes, eran guerreros de la libertad. Habría disparado inclementemente sus adjetivos demoníacos contra Luisa González, contra Rafael Correa, por castrochavistas. Habría insultado a Pachacutic y a los indígenas ecuatorianos por pretender llevar al pasado y al comunismo a Ecuador. Y en las semanas siguientes habría asistido sin duda a un congreso por la libertad en Quito, donde también habrían asistido María Corina Machado, Edmundo González. Este es verdad que por cuestiones de salud, solo por vídeo, igual que Donald Trump y Benjamín Netanyahu, aunque en este caso porque tienen guerras que atender. Estaría allí Bolsonaro y el que fue presidente de Bolivia, el conservador Tuto Quiroga. No faltarían, por supuesto, José María Aznar, Cayetana Álvarez de Toledo, ni Claudio X, ni Norma Piña por México. Vicky Dávila estaría por Colombia y también tendrían que confirmar lo que finalmente hiciera la Cancillería chilena. En fin, lo mejor de cada casa, donde no faltaría una delegación de fascistas ucranianos reunidos con otras delegaciones de fascistas de Alemania, de Italia, de Hungría, de Polonia, de Suecia, de Finlandia, de España, de Chile, de Brasil e incluso de las habitadas islas Heard y McDonald, donde Trump quiere poner aranceles porque, vista la marcha del mundo, seguro que también hay ya algún que otro pingüino al que le han sacado carnet de algún partido fascista. Después de haber dedicado unos días a disparar contra la izquierda ecuatoriana y de legitimar el fraude electoral en Ecuador, Vargas Llosa tendría una llamada vocacional y entonces comenzaría a escribir una nueva novela, en este caso sobre Ecuador. Una novela ambientada, no sé, en 1950, 1960, donde en medio de una crisis económica y social, una carismática candidata de izquierda, académica y madre, Ileana Paredes, emerge como favorita en las elecciones presidenciales. Hija de profesores rurales, defensora de un nuevo socialismo plurinacional, logra unir a una parte importante del movimiento indígena y también a los estudiantes y a los trabajadores. ¡Ay! Pero en las elecciones su triunfo es arrebatado mediante un sofisticado fraude, disfrazado con encuestas manipuladas, alentado por las instituciones, con apagones digitales y una campaña de miedo amplificada por los medios. El poder lo mantiene así Alcides Romero, un banquero reconvertido en presidente, respaldado por las élites conservadoras, por los militares golpistas y con alianzas oscuras con cárteles mexicanos y colombianos. Recibe, por supuesto, el apoyo de otros dictadores o de políticos empresarios de otros lugares del mundo. La trama estaba lista. Vargas Llosa tenía la idea ya en la cabeza, pero tendría que hacer antes un ejercicio complicado, porque claro, el primer paso sería olvidar todo su apoyo real y concreto a Daniel Noboa. Tendría que olvidar que en la primera vuelta Noboa ganó a Luisa González por apenas 14.000 votos. Y resulta que en la segunda vuelta, pese a todo lo que decían las encuestas previas, los resultados empatados en las encuestas a pie de urna, resulta que ahora le ganaba Noboa a Luisa por más de 1 millón de votos. Igualmente, y pese a ser amigo de la fantasía, tendría que dejar de lado que Pachacutic y la Conalle, las más importantes referencias de los indígenas, resulta que apoyaron en la segunda vuelta a Luisa González. ¿Cómo explicar que tuviera con más apoyos menos votos? Tendría que olvidar también que fue precisamente Noboa, al que días antes había estado defendiendo, el que incumplió la ley siendo candidato y presidente al tiempo, que fue el que declaró el estado de excepción en Guayas, en Manabí y en Pichincha, es decir, donde tiene lugar el 80% de la votación, y especialmente, qué casualidad, en los lugares donde sacó un mal resultado electoral.
que cambiaron sorpresivamente, igual en donde le había ido mal a Noboa en la primera vuelta, el lugar físico de 18 casillas electorales, y cerraron recintos electorales como en Portoviejo, donde la mayoría del voto era ¿para quién? Para Luisa González. Olvidar que los veedores independientes no pudieron desarrollar su trabajo para que no dejaran constancia de que los 45.000 militares desplegados por el país impedían el voto de los ciudadanos de izquierda o el uso de sus teléfonos celulares. Que se usaron los medios públicos y privados para hacer campaña constantemente. Que no se dejó votar a los ecuatorianos que estaban en otros países, como ha ocurrido con los ecuatorianos, por ejemplo, en Venezuela. Que el Consejo Nacional Electoral dio por válidas actas donde no había firmado conjuntamente, como dice la ley, el presidente y el secretario de la Junta. Siempre, qué casualidad, votos a favor de Noboa. El Vargas Llosa, escritor, tendría que olvidar que la campaña de Noboa utilizó bots para mentir contra Luisa González, usando la identidad de fallecidos, a menores de edad o cuentas donde se usurpaban identidades. Tendría que olvidar que una buena parte de los líderes de la Revolución Ciudadana, entre ellos Rafael Correa, René Ramírez, están fuera del país, exiliados porque Noboa, Lasso y los políticos de la derecha usaron ilegal e ilegítimamente a los jueces para perseguir a los adversarios, como hacía el dictador Trujillo en República Dominicana, y Vargas Llosa lo contó magistralmente en su novela La fiesta del chivo. Andaba dándole vueltas al hecho de que el CNE había anunciado en primer lugar un resultado muy estrecho entre los dos candidatos y, sin embargo, el resultado final anunciado era de 12 puntos de distancia. ¿Cómo explicaría eso Vargas Llosa? En la novela tendría que colocar a algún personaje contradictorio como responsable de ese tipo de maldades. Ya lo resolvería. Podría ser alguien en el CNE a cambio de prebendas. Aunque Vargas Llosa había firmado una declaración junto a María Corina Machado exigiendo el respeto al CNE ecuatoriano, defendiendo su trabajo y defendiendo la proclamación del candidato empresario. Y aunque al hermano de la presidenta del CNE, Diana Tamaint, le hubiera nombrado Noboa un año antes cónsul en Estados Unidos, nada cambiaría. Liberado de la realidad, Vargas Llosa podría empezar a diseñar su novela sobre Ecuador. Ya veía a los personajes y Liana Paredes sería la protagonista, una figura inspirada en Manuela Sáenz. Pero eso sí, contemporánea. Humanista, dura, sensible. El robo electoral la convierte en símbolo, pero también en blanco de una campaña judicial por financiamiento ilegal y por terrorismo. Su condición de mujer también sería usada para denigrarla. Leonidas Saá es un joven líder indígena de la Sierra Central, descendiente ficticio de resistentes a la colonia española. Su tarea es intentar reconciliar a las facciones enfrentadas del movimiento indígena y se mueve entre profundas contradicciones. El Gato Mejía es un joven narcotraficante costeño que de adolescente militó en colectivos de izquierda. Ahora es uno de los financiadores ocultos del régimen de derecha y trabaja con el presidente narco y corrupto. Tiene, eso sí, conflictos internos, pues admira a Ileana en secreto y desprecia a los militares y políticos corruptos con los que negocia y se embolsa su dinero. El general Rodrigo Carrión es un militar retirado, héroe de la guerra contra el narco en la frontera. Ahora es el operador del terror estatal, experto en torturas, en chantajes, en desaparecidos. Tiene negocios en puertos, minería ilegal y protección a cargamentos de cocaína. También está la jueza María Belén Loor, descendiente de Eloy Alfaro, ascendida gracias a su lealtad política. Es la encargada de armar los casos judiciales contra la oposición, usando testimonios falsos, informes manipulados y presiones desde la prensa. Vive un conflicto interno cuando su hermano, un activista, es detenido por el mismo sistema, el mismo que ella representa. Y por supuesto está el pueblo, que de manera coral representa la dignidad y la lucha contra la opresión. Ya tiene Vargas Llosa prácticamente la novela. Mientras tanto, y aprovechando un receso, Vargas Llosa asiste a un acto en Nueva York, donde tiene su apartamento frente a Central Park. Está allí para apoyar a Donald Trump y a Elon Musk en el desmantelamiento del Estado social norteamericano y en defensa de las libertades contra los zurdos. Allí le condecoran, aunque con retraso, por haber apoyado la invasión de Irak y haber defendido, aunque fuera mentira, que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva en Irak. También por haber defendido el golpe en Honduras contra Abel Zelaya, por haber defendido el golpe contra el libio Muammar Gaddafi, por haber colaborado en los intentos de desestabilización constantes de Chávez y de Maduro en Venezuela, también por ser un firme opositor del gobierno cubano. En la concesión de la medalla le alaban por apoyar la dictadura de Dina Boluarte, como hizo con Keiko Fujimori, siempre contra candidatos de izquierda en Perú. En los discursos no se dijo,
Pero el gobierno de los Estados Unidos estaba también muy agradecido a Vargas Llosa por haber colaborado en los intentos de desestabilización de Andrés Manuel López Obrador y después de Claudia Sheinbaum en México, por haber apoyado a Jeanine Áñez en el golpe de Estado contra Evo Morales, por apoyar a José Antonio Kast en Chile, por lanzar las 7 maldiciones y sus plagas contra Colombia si ganaba Gustavo Petro, por apoyar a Macri contra el peronismo y por decir que los indígenas peruanos que apoyaban al presidente Pedro Castillo y también el propio presidente Castillo eran indígenas y analfabetos. Allí mismo, y aprovechando el viaje, el gobierno de Netanyahu también le condecora a Vargas Llosa por su apoyo al exterminio del pueblo palestino. Meses después, el Ecuador está aún más en el pozo. Las bandas de narcotraficantes se han hecho con parte del país. Los empresarios que rodean a Noboa, incluidos por supuesto sus familiares, están saqueando lo que queda de Ecuador. Los militares reprimen a los seguidores de Luisa González, que ha hecho un plantón en la Plaza de la Independencia de Quito, imitando a lo que hizo en 2006 Andrés Manuel López Obrador en Reforma. Las Islas Galápagos están teniendo profundos problemas medioambientales por el uso militar norteamericano de la isla, y en la Amazonía, la deforestación y el petróleo están haciendo estragos. Los indígenas, incluidos los que apoyaron a Noboa, están siendo igualmente reprimidos cuando protestan. El control de los medios de comunicación es total y los jueces castigan cualquier disidencia. Ha crecido en Ecuador el desempleo y la inflación y decenas de miles de ecuatorianos tienen que salir del país. El presidente Noboa, ese joven sincero, ha autorizado a los que sean detenidos en Estados Unidos sin papeles para que sean mandados a la cárcel de seguridad de El Salvador. Vargas Llosa sigue defendiendo a capa y espada a Noboa y a Bukele. Por fin Random House publica la última novela de Vargas Llosa, La patria de los otros se titula. Un fresco contra la opresión en Ecuador en los años 50 y 60. El final es esperanzador. El gobierno logra encarcelar a Esverdaza y Leana tras una operación mediática y judicial. Sin embargo, Leónidas, con ayuda de un antiguo vicepresidente llamado Satiño, convoca una marcha indígena y de trabajadores y de estudiantes que paraliza al país durante semanas. El gato, tras descubrir que los militares han matado a un antiguo camarada suyo, revela pruebas del fraude electoral en un intento ambiguo de redención. La jueza Aloor, tras comunicarle que su hermano ha sido asesinado en prisión, filtra documentos secretos y huye del país. Se marcha del país llevándose un libro de Eloy Alfaro que había sido de su hermano. Ileana, desde la cárcel, escribe un manifiesto titulado La patria de los otros, en el que denuncia que la democracia fue vendida al mejor postor, pero que la historia, como siempre, aún no termina de escribirse. Vargas Llosa da una fiesta, y la flor y nata de las élites latinoamericanas y europeas celebran la última novela del escritor. ¡Qué maravilla! Del último escritor y del último aliado de los enemigos de la democracia. El diario El País le entrevista, igual que Clarín, Mercurio, la CNN. Todos los periodistas celebran su enorme compromiso democrático y su gallardía literaria. Ni el Papa Francisco ni Pepe Mujica se han pronunciado, es verdad. Algunos dicen que es que ya conocen esa novela y que no es sino eso, otra novela de Mario Vargas Llosa.